Nortevisión Noticias. En un yacimiento que, por suerte para los guienses, para los gran canarios y para los canarios, aparece a finales de octubre del 2016 como consecuencia de la ampliación que queríamos hacer de esta calle que va hacia los barrios de Anso, Montaña de Guía y la propia Universidad Fernando Pessoa, ¿no? Un yacimiento que, según los investigadores, es del siglo XV, y que lógicamente supone, creo que junto con el Cenoide de Valerón, dos yacimientos importantísimos para nosotros. Yo agradezco a la Dirección General de Patrimonio Cultural la sensibilidad que tiene, porque este yacimiento, como ustedes ven, pues está naciendo en su excavación, en su investigación, y necesitamos de las administraciones públicas, necesitamos de la Dirección General de Patrimonio Cultural, que está comprometida, por eso su directora hoy está aquí viendo in situ, además ya su colaboración económica para sobre todo la protección y la restauración de este yacimiento, y también lógicamente del Cabildo de la isla, al que también pues le pedimos apoyo para esta reconstrucción. Aquí hay dos asuntos fundamentales. Uno, no perder de ninguna manera lo que se ha descubierto, y otra parte fundamental es adquirir la otra parte de este suelo, porque es un suelo privado. Entonces estamos en esas gestiones para adquirir, lógicamente, creo que esto es un tesoro, y un tesoro que tenemos que hacerlo patrimonio de todos, y por tanto pues bueno, estamos en esa parte también urbanística de adquirir esta parte del suelo, para que, según los investigadores, pues bueno, va hacia adentro este yacimiento, ¿no? Bueno, la adquisición del suelo, como sabe, lleva trámites administrativos, justificaciones, porque las administraciones pues tienen que realizar memorias justificativas para adquirir, buscar también la financiación o qué método vamos a realizar con la propiedad. Tengo que decir que la propiedad ha mostrado pues toda su disponibilidad para poner esto en disposición pues de lo público, de la sociedad. Y por otro lado, pues ahora mismo se está ejecutando esta restauración gracias a la aportación de la Directora General de Patrimonio Cultural, que ella ahora pues ya les declarará. Nada, esto era un terreno, como ustedes ven, y bueno, y cuando se empieza a ensanchar, ven que hay una parte de la vía que se ensancha, y pues una vez empiezan las excavaciones, empiezan los primeros restos lo primero que apareció pues eran los restos de las vasijas, aparecieron muchísimas ahí, y entonces a partir de ahí pues empezamos con nuestros arqueólogos, tenemos la suerte de tenerlos muy cerca de aquí, y empezaron a investigar. Vamos a ver, en el Cenoide de Valerón se hizo en su momento una parte de aparcamiento. Esa parte fue intervenida de alguna manera al realizar la ampliación de la Gran Canaria 2 con los puentes y los túneles, pues hubo que intervenir en esa zona,
Y tengo que decir que en este momento disponemos ya del Cabildo de Gran Canaria, se está con los trámites oportunos que se van a realizar, pero disponemos de unos 290.000 euros que junto con las personas, con la entidad que gestiona, Arqueocanarias, que gestiona el cenobio de Valerón, pues estamos pensando y hemos analizado qué actuaciones son las prioritarias. Una en la que luego lo tenemos que hacer viable con las normas de carreteras, porque como ustedes saben, el cenobio de Valerón está pues linda justamente su salida a una carretera del Cabildo de Gran Canaria. Estamos viendo si el Cabildo de Gran Canaria nos autoriza, porque vemos hay mucha inseguridad para los visitantes en cuanto a la entrada. Es una carretera que viene, si se va de Guía hacia el Hormiguero, pues ahí sale de una vuelta la entrada al cenobio, y entonces estamos planteando hacer una plataforma por fuera de la vía que conduzca desde el aparcamiento hasta justo la entrada del cenobio, y ahí poder establecer un paso de peatones y un lugar de espera a los peatones para cruzar la vía. Por otro lado, también en el cenobio se va a intervenir en cuanto a mejora de la entrada del cenobio, de la sala. Tenemos apoyo, por cierto, también de la directora general, y también pues vamos a ver si queda dinero, no lo puedo afirmar ahora, si podemos también seguir interviniendo en esa zona que en un momento se intervino y está algo abandonada, y queremos pues de alguna manera potenciarla, ¿no? Los dineros, las limitaciones son las que son, pero ya gracias a la directora general, en su tan poco tiempo que lleva de gestión, pues ya está apoyando para hacer las primeras acciones en el cenobio de Valerón, y luego completaremos con la financiación del Cabildo. Bueno, la idea es ir haciendo acciones en esa zona, no dejarlo. Han pasado unos cuantos años y ahora pues queremos. Ahí prácticamente no se podía intervenir porque, como saben, la obra de la vía insular de la Gran Canaria 2, por la importancia que tiene, todas las grúas estaban metidas ahí precisamente, y ahora pues vamos a ver si conseguimos financiación. Hay bastante disponibilidad de las administraciones. Aquí hay una administración, creo que fundamental para nosotros, para un municipio del tamaño nuestro, que es el Gobierno de Canarias, con su apoyo. Creo que con la presencia de la directora general responsable de este área, pues creo que refrenda lo que mis manifestaciones. Que estamos en un lugar excepcional donde las manifestaciones del pasado nos pueden demostrar que el patrimonio no solo sirve para recordar, sino también para vivir de él, ¿no? En este caso está vinculado ese patrimonio al ingenio, a los ingenios, a la industria o toda la cultura generada a través del azúcar que afecta a las islas de Tenerife, de La Gomera, La Palma y Gran Canaria, y donde, a pesar que nos pueda resultar extraño, los ingenios azucareros en el Atlántico surgen por primera vez en Madeira con colonos, ¿no? Portugal actúa en sus colonias, pero luego aquí. En Madeira no se conoce ningún ingenio que haya sobrevivido al tiempo, y aquí en Gran Canaria, de los 25 que se estiman que existieron, en este municipio está, junto con el de Agaete, están los más antiguos del mundo. Tengan en cuenta que se trata de una industria que generó toda una cultura y vinculada al azúcar, donde participa, donde se establecen conexiones directas con Europa, y aquí trabaja mano de obra traída desde Madeira, desde África, mano de obra esclava, ¿no? O gente asalariada, y también la población aborigen. Imagínense que cuando esto estaba en funcionamiento todavía no se había conquistado Tenerife, y que con el ingenio, con la venta del primer ingenio de Agaete, el que antecedió al de la Candelaria, con ese dinero se cumplimenta
la conquista de Tenerife. Esto es muy importante porque podemos ver la cultura aborigen es muy apasionante, pero el encontronazo de las culturas europeas con las insulares también es muy importante, y así podemos ver cómo se vertebró la conquista y los primeros años, con el reparto de tierras, con el reparto de agua, quién se queda con las mejores tierras y qué cultivos se introducen. Esto nos va a entender, como decía antes uno de los miembros de Arqueocanaria, que fue tal la activación económica que todo el arte flamenco que hay en Flandes en esa época, ¿no? En Holanda y Bélgica actual, tienen una presencia muy notable, muy sobresaliente en Canarias, ¿no? A partir del retablo de la Virgen de las Nieves y otro más, Canarias es un lugar excepcional para disfrutar y para aprender del arte flamenco, ¿no? Entonces yo estoy convencida que estamos ante un elemento patrimonial de primer orden que posiciona a Canarias en el mundo y que, como se decía antes, todo el azúcar, ahora el azúcar nos amarga la vida, ¿no? Pero en aquel entonces fue un revulsivo muy importante en todos los aspectos, ¿no? Lo que hemos previsto es que antes de finalizar el año se haga otra campaña, que puede ser no muy invasiva, sino que existen métodos para detectar las unidades constructivas que hay, por ejemplo, del suelo donde pisamos. Entonces ya podemos tener a la vista en próximas campañas y luego también vincular los dos ingenios para ahondar, porque imagínense que unos meses de excavación genera luego años de investigación de los materiales excavados. Y eso también es importante porque a veces es bueno parar en la actividad, en los sondeos y en las excavaciones arqueológicas hasta tener todo el material estudiado para saber mejor a qué nos enfrentamos, ¿no? O a nivel de interpretación qué estamos viendo. Si no hubiese un trabajo de investigación no podríamos identificar los hornos, los lugares habitacionales, porque imagínense una cosa tan importante. Como aquí hay mano de obra asalariada, dueña, esclava, negro, blanco, como un abanico, ¿no? de posibilidades, de gente que trabajó. Hay que identificar los escenarios, la ocupación de cada uno de ellos, ¿no? Donde se vive, que comen, todo. Hay cosas que se saben por las monedas, por ejemplo, pero hay otras que hay que averiguar a través de la dieta o de los vestigios que quedan, ¿no? Jamás suelo hacer dos cosas: alejarme como del patrón, ¿no? político habitual de estar prometiendo, o va implícito en el lenguaje que utilizo o no prometo nada, y otra cosa es no hablar de restos, porque restos me parece que es disminuir el valor que tiene el patrimonio, en este caso excepcional, potente y único. Podemos avanzar muchas cosas, pero somos incapaces de volver a ser un ingenio con estas características, no por capacidad, sino porque ya no estamos en ese tiempo. Entonces, más que restos son todos los vestigios, todos los materiales, todos los bienes que nos han dejado y que tenemos que gestionar de tal forma que convivamos de forma consciente y pacífica con el pasado, o el pasado teniéndolo siempre muy presente. Y eso es una clave muy importante a nivel político y a nivel de identidad. Nos posicionamos, se ha celebrado aquí, o durante siglos, desde el 15 hasta el 17, ha habido aquí una industria muy brutal en ese sentido, ¿no? Que ha posibilitado abrir muchas puertas a Europa, a África y América. Pero tenemos que saberlo y tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro nivel de compromiso con la historia, pero no para recordarla, como decía antes, sino para disfrutarla, para ser conscientes, para tenerla en la mochila y ser personas con una carga cultural importante e identificativa. Vale. Entonces, bueno, como ya he explicado, el ingenio de Guía es del siglo XV, uno de los más antiguos junto con el de Agaete, que se conservan no solo en Canarias, sino en el mundo, es decir, porque probablemente en Madeira existieron ingenios más antiguos, pero no se conserva, hasta ahora no hay restos de ninguno de estos ingenios. Y hemos tenido la suerte, por una casualidad del destino, que abriendo la calle, pues que haya aparecido los restos de este ingenio azucarero, en el que hemos podido observar
diferentes dependencias del ingenio, de lo que son edificios donde probablemente vivía algún encargado, alguna persona importante por los pisos de madera que hemos podido percibir, hasta la sala de calderas donde se calentaba o se guisaba lo que es el azúcar que se obtenía de las cañas. Hemos encontrado los hornos donde se calentaba el jugo de la caña en unas calderas de cobre, que también hemos encontrado algunos fragmentos, es algo excepcional. No existe en el mundo ningunos hornos de esta antigüedad para el azúcar y aquí los tenemos. Y por supuesto hemos encontrado también la sala del purgado, que es este edificio grande que vemos aquí, donde se ponían estas formas azucareras, donde se ponía a secar el azúcar, una especie de recipiente cerámico como las rapaduras de La Palma, pero solo que de 50 centímetros. Ahí se secaban las rapaduras durante un mes, mes y medio, se solidificaba el azúcar y ya era el producto que se empaquetaba, se embalaba en cajas de madera, y esas cajas, para que vean ustedes, este ingenio era de un italiano, de Francisco de Riverol, capital italiano, genovés, a miles de kilómetros de Génova, en Canarias, y ese azúcar no se consumía aquí en Canarias, como digo yo, no eran unos golosos los canarios, sino simplemente que ese azúcar se le llamaba el oro blanco. Ese azúcar se enviaba a Europa, a los principales mercados europeos, Sevilla, Londres, Amberes, Génova, porque era un oro, era algo muy preciado y que costaba muchísimo dinero. Por eso se podía comprar el arte flamenco, que costaba un dineral, porque se generaban grandes beneficios. Sí. Este ingenio es un ingenio que empezó, como dije, a final del siglo XV, 1422, y estuvo funcionando hasta 1621 más o menos, o sea, casi un siglo y medio funcionando, una fábrica que eso es raro encontrarlo en el mundo. Un profesor inglés de la universidad americana, de un departamento americano inglés de arqueología, decía que probablemente la fábrica del ingenio de Agaete y esta guía eran una de las fábricas que más se habían extendido en el tiempo, porque una fábrica que aguante 150 años, bueno, tenemos a Loewe, estas son compañías, pero fábricas funcionando más de 100 años, decía, es que, vamos, era una cosa importante. Sobre todo hay que tener en cuenta que a veces se piensa que cuando se descubre América y se lleva la caña para América, que el azúcar canaria que se dejó de producir, y eso no es así, porque el azúcar de Canarias, al igual que los plátanos hoy día, era un azúcar de mucha calidad, y si bien estaba el azúcar americano que invadía los mercados europeos a toneladas, el mercado canario era un azúcar muy buena y por eso siguió produciéndose hasta 1620, 1640 en el caso de Agaete. Y en el caso de lo mismo que en el de Agaete, sus propietarios eran italianos, como muchos de los ingenios de Gran Canaria. Los propietarios eran capital italiano, que eran gente que tenían inversiones por toda Europa y en Canarias también. Y esa familia, las familias de los Riverol, después estaban emparentados con los Sopranis, que son los que después siguen con el ingenio, hasta que desaparece en 1640, pero siempre vinculado a capital italiano y genovés más concretamente. Esto también es importante porque dice, bueno, y si está el Mediterráneo, está todo eso, ¿por qué no se planta la caña ahí? Y eso lo explicó un profesor de Antonio Malpica Cuello, el catedrático de Arqueología de Granada, que decía, claro, cuando se conquista Gran Canaria, por ejemplo, los conquistadores, los comerciantes se encuentran un territorio virgen, un valle de Agaete, toda la Vega de Galda, un espacio gigantesco donde podían hacer grandes producciones de caña. ¿Qué ocurría en el Mediterráneo? Que todavía se estaba reconquistando la península. Y ahí todavía estaban los árabes en todo lo que es en la península, que era la zona más parecida climáticamente hablando a Canarias. ¿Qué ocurría? Que ahí la huerta árabe es una huerta pequeñita, todo el terreno estaba muy compartimentado, no como aquí que eran grandes extensiones y sobre todo, que es lo importante, ya toda la península de siglos y siglos de ocupación, los bosques cada vez estaban más lejos de lo que eran los núcleos donde se podía producir azúcar, pero aquí no, aquí tenías un ingenio y el azúcar y los bosques los tenías a 100 metros, o sea que todo era perfecto, grandes extensiones de terreno, la madera muy cerca, mucha agua, que es lo que les decía antes. Gran Canaria es la isla que más agua tenía, por eso fue la que más ingenios tuvo y por eso, y además tenían una mano de obra pues barata, tenían esclavos de África, tenían aborígenes, que antes lo dijo la directora de Patrimonio, que en los ingenios trabajaban aborígenes y se ven en la documentación que podemos encontrar en los archivos. Entonces esa simbiosis, ese mundo colonial, esa gente que llega, que viene aquí, que se impone, pero claro, los aborígenes estaban aquí
y trabajaban en el ingenio, y es importante, no como esclavos, sino ya los aborígenes europeizados. Ya no se hablaba, un aborigen no era un esclavo, era una persona pues, europea, pero que nació en Canarias, que antes fue un aborigen, por decirlo de una manera. ¿Sí? Claro, ya después, una vez que este es el primer ciclo de cultivo en Canarias, el azúcar, ya después hay en el siglo XVII, XVIII, hasta llegar al final del XIX, en Canarias se implanta, no se implanta, sino que se generaliza lo que es el cultivo del cereal, pero sobre todo también el cultivo de la vid. Los vinos canarios, aunque empiezan junto con el azúcar, cuando el azúcar desaparece, los vinos canarios pues tienen fama, y ya en todas las islas. Saben ustedes que Cespi, en alguna de sus obras, cita los caldos canarios, porque es el sustituto de la caña sin llegar a ser tanto, pero eran unos vinos muy preciados. Entonces aquí se plantó vid, se plantó trigo, cebada, y ya a finales del 19, que es lo que podemos ver por aquí, se plantó la platanera, como en toda Canarias, y la platanera fue la que cubrió el ingenio con la tierra en la que estamos ahora encima de todo esto. Sí. Todavía no hemos contabilizado, pero sí es cierto que el historiador que trabaja con nosotros, Pedro Quintana Andrés, que es el que nos está aportando toda la documentación, habla de que el ingenio de Guía era uno de los más potentes que existía en Canarias, porque no solo tenía todo este terreno, sino que Francisco de Riverol, la familia de los Riverol genovesa, tenían todas las extensiones de terreno que vemos aquí, todo lo que es la costa de Farailaga, el ingenio blanco en Guía, el Palmital, que era un ingenio muy grande. Entonces, a nivel de producción, de personal, de esclavos, de todo, dice que, que era, pero no sé ahora mismo, pero no tenemos contabilizado, pero hay que contar, como decía Nona, esclavos, asalariados, maestros azucareros, gente que traía con carros la caña, que había aquí, que esto era una industria. Y piensen también que los ingenios, que eran como auténticos pueblos por sí mismos, que aquí además de lo que era la fábrica y todo esto, tenían horno de pan, algunos hornos de teja, otros tenían carpinterías para hacer todas las cajas en las que se embalaba el azúcar, tenían herrerías para todos los hierros, que demandaba muchísima gente, que es como hoy día cuando se dice se cierra una fábrica de coches, pero claro, al cerrar la fábrica de coches cierra toda una serie de fábricas y todo lo que está alrededor, y aquí ocurría igual. Esto demandaba muchísima gente y muchas actividades. Nortevisión Noticias.